A las muy buenas, domingueros, bienvenidos al Toro por los Cuernos. Y en esta ocasión es obligado a hablar de las corridas generales de Bilbao de 2024. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Bueno, pues acaban de terminar las corridas generales de Bilbao del año 2024 y es obligado a hacer un programa monográfico sobre esta feria que, a pesar de los pesares, sigue siendo una de las más importantes de España. Voy primero a hablar de lo que ha sido el juego de los toros y la actuación de los toreros. Y cuando termine de hablar de toros y toreros, pues haré un comentario sobre las circunstancias específicas en las que esta feria se desarrolla. Bueno, pues la feria empezó con una suspensión. La corrida de rejones fue suspendida por 4 gotas. La excusa fue que llovió muchísimo, la realidad es que llovió poquísimo, lo que pasa es que no se había vendido una entrada. También es cierto que la corrida de rejones es un pegote en el abono que a nadie interesa, por lo tanto todo el mundo contento porque se devolvieron las entradas, se recuperó el dinero y aquí paz y después gloria, y eso hizo que la feria empezara el lunes con la novillada. Una novillada de José Cruz, noble, pero algo falta. Quizá el más destacado de la novillada fue un novillero aragonés que se llama Aarón Palacios, que ya habíamos visto varias veces en novilladas sin caballos y siempre la habíamos visto muy frágil, y esta vez nos sorprendió precisamente por su decisión y su resolución. Estuvo muy valiente, queriendo mucho toda la tarde, y además mostró un toreo estético que gustó mucho. Su cartel salió muy revalorizado de esta novillada de Bilbao. Abrió el cartel jarocho, ya con la alternativa en puertas, cortó una oreja y toreó con suavidad a ese novillo. Bueno, pues estuvo con buen oficio. Y toreó también Javier Zulueta, que mostró unas maneras muy clásicas y un gran concepto del toreo. Por lo tanto, los novilleros estuvieron bastante bien. Y la novillada, ya lo he dicho, le faltó un poquito de raza. Pero bueno, fue una tarde agradable para los pocos espectadores que presenciaron la novillada. Y hablando de novilladas, también hubo otra novillada. Una novillada sin caballos el viernes por la mañana, en la que torearon Salvador Herrero, Julio Méndez y Julio Norte. Esta era la novillada final del certamen Iván Fandiño, que es la tercera edición y que, digamos, que tiene una final en la feria después de que haya habido 3 novilladas en el mes de julio. La final se celebró con novillos de Andoni Recoagorri, que dieron un buen juego, y verdaderamente vimos una mañana interesante. Salvador Herrero mostró más empaque y más temple que otras veces. Julio Méndez demostró tener una cabeza muy despierta y también un enorme sentido de la cadencia, torea despacio sin que le enganchen los engaños. Y Julio Norte pues se arrimó muchísimo, se montó encima de los novillos, pero además también tiene buen trazo y sabe correr la mano. Cortó una oreja cada uno, alguna más se podía haber cortado si se hubiera matado mejor. O sea, fue una mañana muy agradable y se alzó triunfador Julio Norte, y yo creo que con justicia, porque fue el que más se arrimó y el que más persiguió el triunfo, pero la verdad es que los 3 estuvieron muy bien y fue una mañana agradable. Y desde luego este certamen Iván Fandiño pues tiene que continuar porque es fundamental sacar novilleros, porque los novilleros son los toreros del futuro. Y al día siguiente había un plato fuerte, un mano a mano entre Daniel Luque y Borja Jiménez con toros de Fuente Imbro.
Sorprendió la mala entrada, aunque tiene una explicación que luego daré, pero un cartel de toreros emergentes que interesan al aficionado pues concentró a poquísimo público, esa es la verdad, y fue una pena. La corrida de Fuenteimbro fue una corrida de toros muy bien presentada, con mucho cuajo, con mucha arboladura, muy seria, pues la clásica corrida que se ha lidiado siempre en Bilbao. Ha habido, de 6 corridas de toros, ha habido solo 2 que han tenido el trapío tradicional que se ha pedido en Bilbao, que fueron la de Fuenteimbro y la de Dolores Aguirre. El resto de las corridas de toros estaban muy por debajo de lo que se ha exigido en Bilbao, y luego había algunos toros verdaderamente impresentables. Y esto hay que resaltarlo. El bajón en el trapío del toro en Bilbao ha sido escandaloso y desde luego no debe ser consentido ni tolerado. Yo a don Matías González le apoyo mucho en sus decisiones en el palco, porque creo que es valiente, es coherente y lo que intenta siempre es salvar el prestigio de la plaza y que Bilbao no sea una plaza de regalos como son todas las demás, incluido Madrid últimamente. En ese sentido yo a Matías le apoyo totalmente, pero sí que le pediría que el rigor que tiene en el palco a las 6 de la tarde lo tuviera en los reconocimientos del ganado a las 10 de la mañana. Ha habido mucho toro sin trapío que ha sido aprobado y eso no se debe consentir en Bilbao. Y también habría que hablar de las cabezas, mucho toro astigordo que también tendría que haber sido desechado. La Feria de Bilbao siempre fue la feria torista de España, mucho antes de Madrid y de Pamplona, y por lo tanto ese prestigio no debe ser puesto en entredicho y a Bilbao debe de ir un toro de presentación especial, en consonancia con la celebridad de las corridas generales. Pues bueno, salvo la corrida de Fuenteimbro y la corrida de Dolores Aguirre han estado las corridas mal presentadas. Y esta de Fuenteimbro fue además una corrida interesante porque aparte de su excelente presentación tuvo toros importantes. Verdaderamente quien tuvo más suerte en el sorteo fue Borja Jiménez, que se llevó los mejores toros, y quien tuvo peor suerte fue Daniel Luque. Daniel Luque tuvo un primero muy flojo, un toro rayano en la invalidez, un toro que debía haber sido devuelto, y con este toro pues Daniel Luque, a base de paciencia y aplicando su técnica, que es excelente, pues consiguió hacer una faena vistosa. Luego tuvo un tercero que se dijo que cruzaba la vista. Yo no sé si cruzaba la vista o no. Lo que sí sé es que era un toro muy temperamental y muy exigente, y verdaderamente, teniendo en cuenta las grandes cualidades de Daniel Luque y su gran técnica, yo creo que con este toro no fue un toro complicado, un toro muy áspero, pero yo creo que con este toro pues se limitó a cumplir. No dio el último paso. Y luego tuvo otro toro que se hartó de pegar cabezazos y de quedarse corto por la poca fuerza. Como vemos, Daniel Luque no tuvo suerte en el sorteo, pero la imagen general que dio es de estar aburrido, es de estar desanimado. Yo creo que empezó muy bien la temporada Daniel Luque, con éxitos muy importantes en la Feria de Sevilla, pero la Feria de San Isidro, o su escaso éxito en San Isidro, yo creo que le ha desanimado y le ha disgustado. Estaba muy mal colocado Daniel Luque en San Isidro, en 2 corridas secundarias con ganaderías secundarias, que además no embistieron. Y eso, digamos, que le ha disgustado. No le vi con la contundencia en Bilbao que mostraba en abril en Sevilla, ¿no? Y bueno, y esto hizo que todo el protagonismo de la corrida lo tuviera Borja Jiménez, que sin duda ha sido el gran triunfador de la Feria de Bilbao. Ha sido el acontecimiento de la Feria de Bilbao. Cortó 3 orejas, una a cada toro, pero podrían haber sido perfectamente 5 en otra plaza. Y además tuvo toros muy importantes, pero toros muy distintos, y eso también hay que resaltarlo. Es decir,
Borja mostró una enorme capacidad de adaptación y siempre se ha dicho que no hay que llevar la faena pensada del hotel, sino que a cada toro hay que aplicarle el toreo que necesita, y eso hizo exactamente Borja. Tuvo un primer toro bueno, un segundo toro muy encastado, un toro fiero, y luego en último lugar tuvo un toro de gran clase. La primera faena, la del toro bueno, fue una faena muy templada y sin ningún altibajo. La del toro encastado pues le plantó cara, cosa nada fácil, porque el toro era muy fiero y agresivo, y pudo con él, le sometió completamente y pudo con él. Y la última faena, la faena del toro colorado, sexto, pues se toreó muy despacio y hubo naturales de auténtica categoría. O sea, el conjunto fue excelente. A lo mejor si nos metemos toro por toro se le puede hacer algún reparo, pero desde luego la sensación global que dio fue de que es un torero que ha llegado a Bilbao para quedarse, que va a ser protagonista de las corridas generales de los próximos años y que desde luego para el año que viene es un torero de 2 tardes. Y también otra sensación que vengo sintiendo desde hace mucho: Borja Jiménez va a ser un torero muy poderoso, un gran dominador de toros, pero que además luego sabe torear despacio y con la mano baja. Dio una tarde sensacional. Una oreja a cada toro, pero podría haber sido perfectamente una del segundo, 2 del cuarto y 2 del sexto. Una gran tarde. Fue sin duda el acontecimiento de la feria. Y el miércoles vimos una tarde de poca historia, una corrida de Núñez del Cubillo que no tenía el trapío de Bilbao, y una corrida que a mí no me gustó por la poca raza. Puedo salvar 2 toros, puedo salvar al tercero o al quinto, pero el conjunto dejó mucho que desear. Castella se llevó una cornada en un lance desgraciado, intentando descabellar al primero, y luego se llevó pues lo más derrazado y lo más cansino de la corrida. Pereira vino a Bilbao con 2 costillas rotas por un percance que había sufrido en San Sebastián. La verdad es que se le notó muy poco, y desde luego al toro quinto, que fue de los mejores, le corrió bastante bien la mano. Y el protagonista de la tarde fue Emilio de Justo, muy bien vestido, con un negro lloro precioso. Tuvo el toro que se movió más, que fue el tercero de la tarde, un toro salpicado. Sorprendió a muchos su buen toreo de capa. Ya lo habíamos visto en Guijuelo, que es un torero que está mejorando muchísimo en el uso del percal. Intentó Verónicas pues con la pata alante y echando el capote por delante y bajando la mano muy buenas. Y luego creo que la faena de muleta pues fue una faena muy bien ligada y rematada con buenos pases de pecho, y luego pues con la torería y el clasicismo que tiene este torero, pues en los ayudados por bajo, en los finales de faena, y luego se fue derecho tras la espada. Emilio de Justo es un torero que, bueno, todos conocemos las durísimas circunstancias por las que ha atravesado su vida en los últimos 2 años, y hay que decir que se le ve recuperado completamente del percance gravísimo que sufrió en Madrid en el año 2022. Dentro de unos días tiene un compromiso muy importante para él. Va a matar 6 toros de Victorino Martín en Valladolid. Es una tarde a la que vamos a acudir, por supuesto, pero desde luego vemos en este momento a Emilio de Justo muy recuperado y en muy buen momento, intentando pues siempre hacer el toreo más clásico. Y otra cosa muy importante: el percance aquel tan grave surgió a la hora de matar. A otro le hubiera quitado el sitio con la espada para siempre, pues Emilio de Justo sigue yéndose detrás de la espada muy derecho y con mucha decisión, y logra estocadas muy buenas. El jueves lleno prácticamente total al reclamo de Roca Rey. Roca Rey ahora mismo es el torero que lleva más gente en Bilbao, por lo tanto es imprescindible su presencia 2 tardes en la feria. Roca Rey quizá la corrida más heroica y más gloriosa de su vida fue precisamente la que tuvo en Bilbao con los toros de Victoriano del Río,
en el año 2022. Por tanto, ahora mismo tiene al público bilbaíno metido en el bolsillo, que acuden más a verle. No acude a ver a nadie, pero a Roca Rey sí. Plaza llena y una corrida de Victoriano del Río también muy desigualmente presentada, con algún toro muy chico o con algún toro tan vareado como por ejemplo el segundo de la tarde. También está claro a estas alturas que Bilbao está en la cola. Los ganaderos temen muchísimo a Madrid, donde además los equipos gubernativos desechan muchos toros, por lo tanto a Madrid llevan lo mejor. Está Pamplona, que paga muy bien. También hay que tener en cuenta que Sevilla es una feria de mucho prestigio, que además es muy temprano y hay que llevarlo, que en ese momento está más cuajado. Y después de haber pues llevado la cabecera de la camada pues a Sevilla, a Madrid, a Pamplona, a Madrid muchas veces 2 tardes, pues ya queda lo de Bilbao. Evidentemente la corrida era una corrida de retales, de lo que había ido sobrando, ¿no? Se nota mucho eso. Es decir, los ganaderos no valoran estar en Bilbao como antes se valoraba, que era, digamos, estar en la cúspide del escalafón ganadero. Tradicionalmente fue así. Hay que tener en cuenta que la Feria del Toro de Pamplona, la primera Feria del Toro fue en 1959. Hasta ese momento en Pamplona se lidiaba un toro normal y corriente. Y el toro en Madrid sale serio desde primeros de los años 70. Antes se lidiaba un toro normal. Por lo tanto, las corridas generales de Bilbao tenían la exclusiva del toro serio. Esta exclusiva la tuvieron que compartir después con Pamplona y con Madrid, pero bueno, se seguía defendiendo la categoría del toro de Bilbao y durante muchísimos años el toro de Bilbao ha sido un toro muy serio. Pues ya no, ya se ve claramente que los ganaderos tienen desde luego otras preferencias y otras prioridades. Una corrida, como digo, muy desigual, con algún toro muy chico de Victoriano del Río, y una corrida que no dio el juego que normalmente nos tiene acostumbrados don Victoriano, porque don Victoriano en todas las corridas suele echar un par de toros de bandera, un par de toros muy bravos. Esta vez no salieron esos toros, ¿no? Talavante pasó de puntillas con un lote que no embistió nada. Manzanares cortó una oreja y se le vio más templado y más centrado que en el resto de la temporada. Y sin duda el protagonista de la tarde fue Roca Rey, con una faena. Pues Roca Rey tuvo un primero que se paró muy pronto, pero porque Roca Rey es un torero muy poderoso y aplica mucho mando en la embestida del toro, y el toro se le paró precisamente porque le pudo completamente Roca Rey. Existen muchos tópicos al respecto. El tópico es aquella idea prefabricada y precocinada por otros, pero que el aficionado adquiere porque le resulta cómodo y así digamos que no tiene que pensar, y además y encima queda como buen aficionado. Entonces el tópico dice que Roca es un torero populista y bullanguero. No es cierto. Roca fundamental y esencialmente es un torero muy poderoso. Claro, al hablar de Roca recuerdo aquel comentario del Guerra de los del valor a mandar y los del arte a acompañar. Pues Roca tiene mucho valor, y ese valor le permite tener una técnica muy agresiva que somete completamente a los toros. Y eso pasó en el tercero de Victoriano del Río, un torito noble, pero con las fuerzas y las razas justas, con todo muy justo, con la fuerza y la raza muy justa, que Roca solo lo paró él solito de lo que le sometió por abajo. Y luego salió el sexto, que fue un toro que se movió mucho más que el resto de la corrida, y Roca pues hizo la faena suya, con un principio estrujante, con unas series de derechazos y de naturales pues muy bien ligadas por abajo, porque tiene un trazo muy bueno y de mucho mando, y luego con un arrimón final.
pues una faena arrolladora de las de Roca, se tira a matar como él lo hace, muy en corto y muy por derecho, pero la estocada cayó baja. Y aquí se desató una enorme polémica. Matías González le dio solo una oreja, en una actitud absolutamente coherente con su trayectoria en los últimos 30 años. La espada estaba baja y para Matías González, para cortar 2 orejas en Bilbao, la espada tiene que quedar en todo lo alto. Y yo, desde luego, le apoyo en esta decisión a Matías González. La suerte de matar es la suerte suprema. No nos cansamos de decir que es la suerte más importante. Por lo tanto, para que se otorguen las 2 orejas a un torero en una plaza de primera, la estocada debe ser perfecta en todo, tanto en ejecución como en colocación. A mí me pareció muy bien que solo se le diera una oreja. Y aquí se desató una enorme caza de brujas. Muchísimos periodistas y críticos taurinos la emprendieron con Matías. Y vamos, le han zurrado la badana, pero vamos, de una forma tremenda. Me parece primero una injusticia y desde luego supone desenfocar completamente el objetivo. Se ha llegado a decir que Matías González representa los males de la fiesta y es el principal problema que tiene la fiesta de los toros en Bilbao. Hombre, por Dios, eso es mentira. Eso es mentira. Usted estará de acuerdo o no con las decisiones de Matías, pero evidentemente los problemas del Bilbao taurino son otros y mucho más profundos. Y si Matías lo que hace fundamentalmente es velar por el prestigio de la plaza de Bilbao y tiene el respaldo de muchísimos aficionados, no de esos que van un día, sino de los que van toda la semana. Entonces, evidentemente ha sido un auténtico ataque y un acoso a Matías que desde luego no es intolerable y desde luego no se corresponde con la realidad en absoluto. Y luego además sorprende mucho que esos mismos que han zumbado tan fuerte a Matías, pues muchas veces se callen ante corridas mal presentadas, ante todos los desafueros que cometen las figuras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Matías tiene mi respaldo como abonado de Bilbao desde hace 40 años. Y este año he comentado la feria y no he estado sentado en mi sitio, pero el abono lo he sacado igual. Creo que estuvo bien que solo se le diera una oreja. Y el viernes repetía otra vez Rocarrey en un acontecimiento, porque se despedía de Bilbao Enrique Ponce. Enrique Ponce ha toreado 63 tardes en Bilbao y desde luego ha sido el torero más importante para la plaza de Bilbao pues desde que se presentó como matador de toros en la feria de 1991. Ha sido quizá Bilbao ha sido la plaza más poncista, muy por delante de cualquier otra plaza del mundo. También porque Ponce en ese escenario se ha sentido más a gusto que en ninguna parte y en Bilbao ha protagonizado auténticas gestas. Ponce era Bilbao y Bilbao era Ponce. Una gran entrada en un día de mucho calor, porque cuando en Bilbao sopla el viento del sur hace mucho calor. Y día muy caluroso, muy buena entrada, pero no se puso en los billetes. Eso a mí me dio un poco de pena, ¿no? Porque con la trayectoria que ha tenido Ponce en Bilbao, pues la plaza se tenía que haber llenado completamente. Pero la verdad es que hubo un entradón. Se dejaron de vender muy pocas entradas. Ambiente de gala para despedir a Enrique Ponce, el torero de Bilbao. Solo Cocherito de Bilbao en la Plaza Vieja ha toreado más que Ponce en el bocho. Ya he dicho que Ponce ha toreado 63 tardes y Cocherito de Bilbao toreó 111. Cocherito de Bilbao es el primero, Ponce es el segundo, Cocherito de Bilbao en la Plaza Vieja y Ponce en la Plaza Actual, y el resto están muy por detrás de esas cifras. Ambiente de gala para despedir a Ponce,
Pero hete aquí que sale una corrida de Daniel Ruiz completamente inválida. Ya cuando aparecieron los carteles de Bilbao, llamó mucho la atención la presencia de esta ganadería. Y entre los aficionados hubo unanimidad. ¿Qué pinta Daniel Ruiz en Bilbao? Porque todos sabemos la trayectoria de Daniel Ruiz en estos últimos 30 años. Es una ganadería con unos toros muy nobles, con mucha clase, muy bonancibles, pero que no tienen fuerza ninguna. Y que siempre que han ido a plazas importantes, pues a Sevilla, incluso han ido algún domingo de resurrección, o a Madrid, pues han fracasado completamente porque los toros no han tenido la fuerza necesaria para afrontar la lidia en una plaza de primera que incluye 2 entradas al caballo. Era la crónica de un desastre anunciado, y así sucedió. La corrida de Daniel Ruiz estuvo más tiempo por el suelo que de pie. Como dice mi gran amigo Asier de Zuraga, la corrida se pasó la tarde haciendo aquaplaning. Un público muy tranquilo, porque debieron devolverse 3 o 4 toros y allí no protestó nadie nada y aguantó la gente estoicamente la lidia de unos toros inválidos. Y además había 2 obreros de Victoriano del Río que muy probablemente hubieran dado otro juego. O sea, una auténtica pena que se lidiara esta corrida inválida precisamente el día de la despedida de Ponce en Bilbao. Pero es que es más terrible todo cuando todos sabíamos que esto podía suceder. Y entonces la pregunta es, ¿a quién se le ocurrió la brillante idea de traer la corrida de Daniel Ruiz a la Feria de Bilbao para la despedida de Ponce? Porque si se le ha ocurrido a Ponce, tiene delito la cosa, Y desde luego la empresa tampoco tendría que haber accedido a traer esto. Total, que nos pasamos la tarde entre inválidos. Ponce toreó 2. Cuando mató su segundo inválido, pues el público muy cariñoso le hizo dar 2 vueltas al ruedo en un ambiente muy emotivo. Porque, claro, yo también me emocioné en ese momento porque con la retirada de Ponce se cerraba una etapa del toreo muy larga en la Plaza de Toros de Bilbao. Y una etapa del toreo en la que yo he sido testigo, porque he estado presente en todas las ferias, ¿no? Y también en aquellas corridas extraordinarias que se organizaban en el mes de junio y que casi siempre toreaba Ponce también. Entonces, fue un momento pues muy emotivo y bueno, pues también tuvo un deje de tristeza, ¿no? A todos nos hubiera gustado ver a Ponce salir por la puerta grande de Bilbao por última vez en su vida, ¿no? En fin, le despedimos con mucho cariño, con mucha emoción. Por supuesto, se le bailó una urrescu de honor en el paseillo. Fue muy bonito, dio 2 vueltas al ruedo, pero a nosotros nos hubiera gustado un triunfo. El resto de la tarde, pues Roca Rey tuvo un primero muy bonancible, con la fuerza muy justa, y otra vez sucedió lo que el día anterior, que él mismo lo paró pues a base de pegarle muletazos por abajo. Es decir, Roca es un torero que impone un muletazo de mano muy baja y de mucho mando. Le cuesta torear a media altura, que era quizá lo que el toro pedía. No se siente toreando a media altura. Él lo que quiere es que el toro le repita mucho y por abajo. Entonces, pues, como con este toro no se podía hacer eso, pues la faena pues terminó muy pronto. Y luego le tocó el único toro de Daniel Ruiz que no estaba inválido, y aplicó aquí una faena muy poderosa, porque por el pitón derecho el toro pasaba bien, pero por el izquierdo era un toro de mucho genio, y le pudo completamente y le pegó muletazos muy limpios y muy ligados. Estuvo francamente bien Roca Rey con la mano izquierda en ese toro. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Es un torero que tiene un poder enorme, y cortó una oreja. Y cerraba el cartel Pablo Aguado, que también toreó 2 inválidos, pero que dejó detalles de su toreo muy buenos en los 2 toros. Por ejemplo,
cómo toreó de capa al tercero, o algunos detalles en la faena del sexto. Digamos que no pudo explayarse porque los toros no le dejaron, pero dejó bonitos detalles. El sábado, corrida mixta para la despedida de Pablo Hermoso. También cuando salieron los carteles se comentó mucho que era mucho rejoneo en la feria. Una corrida de rejones entera y luego en una corrida de a pie 2 toros de rejones para Pablo Hermoso, ¿no? Efectivamente, era mucho rejoneo, pero al final, como se suspendió la corrida entera de rejones, pues al final el único rejoneo que ha habido en la feria fue la despedida de Pablo Hermoso. Tuvo delante 2 toros de San Pelayo, del Niño de la Capea, que fueron excelentes. El primero fue muy bravo y repetidor, con este no se entendió, pero con el cuarto, más pastueño y menos pegajoso, pues con ese Pablo Hermoso hecho el resto, sacó lo mejor que tiene y estuvo totalmente redondo con el toro, desde que salió del toril hasta que lo mató con el rejón de muerte, en una actuación muy templada, muy torera, clavando todas las banderillas en los medios, corriendo de costado al toro con mucho temple, dejándole llegar. Vamos, dio su última lección Pablo Hermoso en Bilbao y le cortó las 2 orejas. Ha sido el único en cortar 2 orejas a un toro. Estuvo francamente bien y bueno, pues se despidió con un triunfo de la plaza de Bilbao, en la que ha toreado muchísimo, por cierto. En la lidia a pie, pues Diego Urdiales, digamos que tiene el cenizo, o sea, es un tipo con mala suerte. Le vimos en Azpeitia con un toro casi imposible y aquí pues en Bilbao tampoco pudo hacer mucho. Tuvo un primero que no aguantó nada, que se rajó completamente, y luego el quinto fue un toro muy manso, completamente huido, con el que tampoco se pudo lucir. Y luego además, como es el rigor de las desdichas, encima tuvo que parar 4 toros, porque el primer toro y el que sustituía al primer toro pues se lesionaron, o sea que encima tuvo que estar ahí bregando con 4 reses, ¿no? Pero fue un auténtico desastre. Mató primero un sobrero de Valdefresno que se paró totalmente y luego un toro del Puerto de San Lorenzo muy malo. Y se presentó Juan Ortega, toreó 2 toros de la Ventana del Puerto y el comentario general era que Juan Ortega había caído de pie en Bilbao. Poco público en el tendido, pero cuando hay poco público en Bilbao es un público de mucha categoría porque son muy buenos aficionados. El abonado bilbaíno es un gran aficionado. A alguien le sorprendió, hubo gente que quedó sorprendida precisamente por cómo fue acogido Juan Ortega y cómo fueron jaleados todos sus capotazos y muletazos. Yo no me sorprendí, yo conozco de sobra al abonado bilbaíno. En Bilbao hay excelentes aficionados, por lo tanto Juan Ortega inmediatamente se sintió en casa, porque cuando la plaza de Bilbao se llena, pues bueno, pues hay otro ambiente, pero cuando estamos los abonados, el ambiente es de auténticos aficionados, que siguen la lidia con muchísima atención y que diseccionan el toreo con mucha sensibilidad. El día después, con la de Dolores Aguirre también sucedió, que se supo calibrar muy bien la dureza de los toros de Dolores Aguirre, ¿no? Pues con Juan Ortega se vivieron momentos bellísimos, toreó muy despacio. Su primero tenía un pitón izquierdo muy malo, pero el pitón derecho era bueno y le toreó muy despacio, con una torería muy especial. Y el sexto, que fue un torillo con una cierta nobleza que duró poco, pues también mientras duró le toreó muy bien. Es decir, sensación de que este torero también tiene que estar 2 tardes en la próxima feria de Bilbao. Y se cerró la feria con la corrida de Dolores Aguirre. La primera sorpresa es que hubo bastante ambiente y bastante gente. El año pasado, la corrida de Dolores Aguirre para mí fue... La corrida de Dolores Aguirre de Bilbao para mí fue la corrida más tremenda del año, por presentación y juego.
Se lidió en un aguacero y por eso la vimos muy pocas personas, pero claro, digamos que esta corrida fue objeto de mil comentarios por parte de quien la vio, y por tanto pues esto hizo que este año la corrida tuviese ambiente, y había aficionados llegados de muchos sitios para ver la corrida, y la corrida la verdad es que no decepcionó. Lo primero por el juego, es decir, fue una corrida, perdón, lo primero por la presentación, fue una corrida muy bien presentada, la única bien presentada junto a la de Fuenteimbro. Bueno, de la Dolores podemos quizá decir que el sexto era muy terciado, pero quitando ese toro la corrida estaba muy bien presentada, y luego también fue muy interesante por el juego. Hubo un toro muy bueno para el torero, un toro de gran faena, que fue el tercero, y luego dos toros de muchísimo temperamento, muy agresivos, que además los dos le tocaron a Damián Castaño. Un conjunto muy interesante. Abrió la tarde Robleño. Yo creo que, bueno, pues Robleño es un veterano del toreo. Por cierto, hacía 20 años que no toreaba en Bilbao. Es un veterano del toreo y tiene muy buen oficio. El primero fue un toro muy manso, que huyó de su sombra y con el que estuvo correcto. Y el cuarto, que también manseó mucho en los primeros compases, pues luego Robleño fue capaz de construir una buena faena. Los primeros compases fueron de dejar pasar sin apretar para que el toro no se rajara, pero ya cuando tenía al toro asentado le bajó bien la mano y le toreó muy bien con la mano izquierda, en muletazos de mano muy baja y rematados hasta el final. Es una pena la espada, porque yo creo que con este toro estuvo muy bien. Podía haber cortado una oreja, pero claro, el mal uso de la espada dejó aquello muy diluido. Y el toro de la corrida fue el tercero, un toro mucho más en Atanasio que en Conde de la Corte, y con el que Garrido no se entendió. Y se le fue una muy buena oportunidad. El toro era de citar en los medios, de darle sitio y de hacer que galopase, porque tenía mucha calidad el toro y mucha clase. Y claro, el protagonista de la tarde fue Damián Castaño, que se llevó dos toros de un temperamento enorme. Me gustaría decir que cuando sale un toro como el segundo o como el quinto, a mí lo que me gustaría es que hubiera un banquillo de toreros y que fueran dando una serie, cada torero fuera dando una serie a cada toro, y así, o sea, cada torero daría una serie y le sustituiría a otro, y ese torero daría una serie y le sustituiría a otro. Entonces veríamos muchas cosas. Por ejemplo, me hubiera encantado ver a Cayetano con el lote de Damián Castaño. Por ejemplo. Entonces, pues fue un lote tremendo. El primero tuvo muchísimo temperamento. Damián Castaño se fue decidido a torearlo, incluso le dio algún buen natural, pero la verdad es que en este toro desistió pronto Castaño. El quinto se lo devolvieron porque estaba derrengado y salió un tren de mercancías. El sobrero era altísimo, larguísimo, muy manso, y aquí Damián Castaño le echó la raza. Sabía perfectamente que no podía pasar esa tarde sin que sucediera nada, no se podía dejar pasar la tarde, y aquí estuvo heroico Damián Castaño, aguantando unos arreones, porque el toro embestía con todo, estaba sin picar, el toro era muy violento, embestía con todo, con muchísima fuerza, aguantó unos arreones pavorosos, pero es que luego, en un determinado momento, se asentó, se quedó completamente quieto y le toreó muy bien con la mano derecha. Fue una pena el pinchazo, porque le hubiera cortado dos orejas, con lo importante que es eso en Bilbao. Y esto es muy importante para Damián Castaño, porque a pesar de que solo cortó una, le ha dado mucho crédito. Damián Castaño tenía el crédito en entredicho después de que el año pasado no estuviera a la altura de dos toros en Madrid, uno de Valdellán y otro del Pilar, y esto le da muchísimo crédito otra vez, porque fue heroico. Hay que tener muchísimo valor para plantar cara a ese tren de mercancías
y ser capaz en un momento dado de la faena de bajarle la mano y torearle con gusto. Fue uno de los momentos culminantes de la Feria de Bilbao para mi gusto. La Feria de Bilbao, que tiene a Borja Jiménez como el gran triunfador, pero que yo creo que también en el cuadro de honor hay que poner por lo menos a estos tres toreros. Roca, que sigue triunfando en Bilbao siempre que se anuncia y sigue llenando la plaza. Juan Ortega, cuya torería y despaciosidad encantó a los aficionados bilbaínos, y Damián Castaño, que con este quinto de la corrida de Dolores Aguirre rozó el heroísmo y además toreó bien. Y aquí acabó la feria. Aquí acabó la feria. Una feria que ha estado llena de lamentos porque el público no va, de vaticinios pesimistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues yo ya estoy harto de ese pesimismo, y además ese pesimismo yo no lo comparto. Los dos llenos de Roca Rey demuestran que cuando el público bilbaíno conoce a un torero va a verle masivamente. El problema es que en los otros carteles no había toreros conocidos. Había buenos toreros, pero no conocidos. Claro, este es un problema que es la consecuencia de muchísimos años de secuestro informativo. Como los medios de comunicación no informan sobre los toreros, el público no los conoce. Y como no los conoce, no va a verlos. Pero evidentemente cuando se anuncian toreros conocidos, el público va. A pesar de la hostilidad institucional y a pesar también de que las entradas en Bilbao son muy caras. Luego yo creo que también la feria tenía un enorme error, que es la ausencia de Morante de la Puebla. Quizá Roca es quien lleva, digamos, a más bilbaínos a la plaza, pero Morante es quien lleva a más aficionados de fuera de Bilbao. Por lo tanto, Morante tenía que haber estado dos veces. Creo que fue un error enorme no ponerse de acuerdo con él. Y yo creo que la Feria de Bilbao se puede reflotar. Lo que hay que hacer es poner dos tardes a los toreros que interesan, tener otra política de precios. Los toros en Bilbao son muy caros. Revisar el horario. Las 6 de la tarde en pleno mes de agosto es muy temprano y la gente come tarde. Yo creo que las corridas en Bilbao podrían empezar perfectamente a las 7 de la tarde, perfectamente. Y luego yo creo que lo que hay que hacer es una política de captación de abonos. Esto es una cosa que, digamos, es desagradable, porque es desagradable llamar a las puertas y que te den con la puerta en las narices, y también requiere tiempo, pero lo que está claro es que lo que hay que hacer en Bilbao es ir empresa por empresa, entidad por entidad, ofreciéndoles abonos. Porque la gran diferencia entre las ferias de estos últimos años y las ferias de hace 20 es que hace 20 había 4 o 5 mil abonos de BBVA, de Iberdrola, que en la crisis de 2008 pues esos abonos se dejaron de sacar. Pues hay que animar a esas entidades a que los vuelvan a sacar. ¿Que es una tarea ingrata y que lleva mucho tiempo? Pues sí, pero hay empresas especializadas en eso. Entonces, si la empresa taurina no se ve capacitada y se le hace inmundo hacer esa labor, que contrate a alguien que lo haga por ellos, y que, por supuesto, digamos que cuando se cumplan unos determinados objetivos, pues la premie con buen dinero. Pero eso hay que hacerlo. Entonces, en el momento en que se ofrezcan carteles buenos, que se interese al aficionado de fuera, que los precios sean acordes a la realidad actual, a la realidad económica actual, cuando se consiga captar un buen colchón de abonados que la plaza perdió, y cuando se revise el horario,
yo creo que la plaza de Bilbao es totalmente viable, ¿eh? Y creo que todo esto se puede hacer en poco tiempo, ¿eh? Digo que se puede hacer en poco tiempo porque evidentemente cuando el cartel interesa la plaza se llena y porque además hay un aficionado viajero que este año no ha ido a Bilbao porque no estaba Morante, pero que estará encantado de volver en cuanto anuncien a Morante 2 tardes en el cartel, ¿no? Luego, todo lo demás, yo creo que hay muchas voces interesadas por parte pues, del nacionalismo y por parte de las izquierdas y por parte de toda esta gente, pues hay muchas voces interesadas en hundir la Feria de Bilbao, en que la Feria Taurina de Bilbao desaparezca. Esos medios de comunicación que no informan nunca de los toros sí que informan de que ha habido una entrada muy mala en Bilbao. Hay un enorme interés por parte de toda esta gente de que la feria desaparezca. Pero claro, yo lo que diría es que a pesar de los pesares, los toros en Bilbao es el espectáculo que sigue concentrando más gente. Y a pesar de los pesares, es el espectáculo que es el único espectáculo que no cuesta un duro al ayuntamiento. Porque lo que habría que hacer, en todo caso, es una auditoría general a las fiestas de Bilbao, que no se hace. Las fiestas de Bilbao surgieron en 1978, son unas fiestas de laboratorio completamente. Hasta ese momento lo único que había eran corridas de toros y las compañías teatrales de Madrid pues, se desplazaban a Bilbao en esa semana, pero aparte de toros y teatros, las fiestas no existían. Las fiestas se inventaron en 1978, en una operación, vamos a decir, de laboratorio, de marketing político, y se las inventaron y las sacaron de la nada. Y son unas fiestas que sufraga al 100% el ayuntamiento. Y son unas fiestas que son ignoradas por la inmensa mayoría de bilbaínos y de visitantes que en esos días están en el bocho. Pero en cambio eso se mantiene, a pesar de ser un gasto para el ayuntamiento. Todos sabemos que si eso no fuera subvencionado desaparecerían totalmente, porque en realidad en el fondo no interesan. Pero eso no se toca, porque hay que tener contenta la batasunada, ¿verdad, señora Burto? Eso no se toca, eso no se toca. En cambio, el problema de las fiestas de Bilbao son los toros, vaya por Dios, que es lo único que no cuesta al ayuntamiento. Por lo tanto, lo que habría que hacer es una auditoría general a las fiestas de Bilbao y preguntar a la gente si quieren que se siga gastando dinero público en eso, que a lo mejor, señores políticos, ustedes se llevaban una sorpresa. Porque los toros no cuestan, y va quien quiere. Mientras que la otra sí que cuesta mucho dinero al contribuyente, y mucha suciedad y muchos ruidos y muchos malos olores, y está impuesto contra viento y marea, muchas veces contra la voluntad del vecindario. Esto es así, nada más. Y nada, yo creo que la empresa muchas veces no acierta con los precios, no acierta con los horarios, no acierta con los carteles. Creo que también falta el implicarse durante todo el año en Bilbao, yendo a todas partes, yendo a toda clase de actos y sobre todo haciendo una política eficaz de captación de abonados. Creo que generalmente no se acierta, pero yo creo que se puede acertar a partir de ahora totalmente, si se tienen las cosas claras. Y a todos estos pájaros de mal agüero lo que hay que hacer es directamente ignorarlos y seguir trabajando, porque la Feria de Bilbao es una feria de una enorme categoría, se ha visto este año. Los toros se viven en Bilbao en un ambiente de seriedad y de solemnidad que es maravilloso. La plaza es una plaza muy moderna, pero donde los toros se ven muy bien y donde da gusto estar. Y por lo tanto, Bilbao es una de las grandes cumbres de la temporada y así debe seguir siendo.
Y nada más, aquí terminamos nuestro comentario sobre la Feria de Bilbao. Deseamos que la Feria de Bilbao siga siendo un referente en la temporada española y que ese público que un día se marchó vuelva y que ese público que nunca estuvo también vuelva, porque la Feria de Bilbao es magnífica e incomparable. Y nada más, ahora nos vamos a ver las ferias de septiembre, de las que tendrán el debido comentario en este canal. Muchas gracias y sigan viendo al toro por los cuernos.